Jocelyn Urbano Villar y hoy les hablaré sobre Salvador Díaz Mirón, poeta y político mexicano, nacido en Veracruz el 14 de diciembre de 1853 y fallecido en su lugar de origen el 12 de junio de 1928. Era hijo del poeta y político veracruceño Manuel Díaz Mirón, de quien heredó su afición a las letras y sus inquietudes de hombre. Público considerado como uno de los poetas mayores de la literatura hispanoamericana de todos los tiempos. Dejó una variada e intensa producción lírica que inserta en los cauces más puros del movimiento modernista. Se caracteriza por sus bruscos y extremos contrastes, tanto en el campo temático como en los procedimientos técnicos y los moldes formales. Pero por encima de todo, la poesía de Salvador Díaz Mirón exhibe una rara perfección externa que a su vez revela el rigor y la disciplina presentes en el quehacer habitual de este exigente poeta. La vida de Salvador Díaz Mirón, anclada en demasiadas ocasiones en la tópica figura del arte hispanoamericano, que compagina su condición de proceder con su frecuente trato con las musas. La vida de Salvador Díaz Mirón corrió acorde de las vicisitudes políticos sociales que enjalonan las biografías de otras personalidades artísticas del modernismo de ultramar. Tras haber sido introducido en los ambientes literarios mexicanos por su propio padre, culminó la primera fase de sus estudios en su Veracruz natal y se trasladó a Jalapa, donde prosiguió su formación académica y se dio a conocer como poeta en 1874. Ya por aquel entonces mostró también algunas inquietudes sociales que empezó a dejar patentes en los diferentes medios de comunicación que aceptaron sus primeras colaboraciones. Y fue precisamente a raíz de la publicación de esos agresivos artículos cuando se hizo aconsejable su traslado a los Estados Unidos en América. Corría la fecha en la que el joven Salvador llegó a Nueva York para permanecer ahí. Por el cabo de 2 años de regreso a México, se instaló de nuevo en Veracruz y empezó a desarrollar su frenética actividad política, que en 1878 se pasaría a cabo a 6 años en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde a partir de 1884 sería célebre por producir algunos de los discursos más destacados en la moratoria civil hispanoamericana, como su famosa diatriba contra la nueva iglesia, acontecimientos llevados que habían marcado singularmente su penitencia en 1888 de haberse presentado de nuevo en Veracruz. Nuevo México tomó parte de una violenta riña en el municipio veracruceño de Orizaba, donde de un disparo de revólver lo dejó inutilizado para siempre el brazo izquierdo, y en 1882 contrajo matrimonio civil en Genoveva, o sea, con una de las mujeres a quienes Díaz Mirón dirigió uno de los poemas más bellos, los titulados A Gloria y Ojos Verdes. De pero su habilidad para hallarse presente en las situaciones comprometidas no había hecho nada más que comenzar a consecuencia de sus virulentos artículos, no aparecidos en los medios de comunicación de Veracruz. Se organizó con numerosas, de las cuales un tal Federico Walker perdió la vida a causa de 2 tiros que le disparó el propio Díaz Mirón. Cuando a la salida de un café ambos pretendían solventar violentamente la colorada discusión suscitada dentro del local, dada la condición de prohombre del que ya gozaba el poeta mexicano, derivado de este derivado lance alcanzó proporciones mayúsculas, por lo que Díaz Mirón fue condenado a pena de reclusión en una cárcel municipal de Veracruz por 4 años, lo que a causa de diferentes actitudes o achaques a salud se le permitió ingresar en varias ocasiones al hospital de San Sebastián. Recobrada la libertad en 1896, se dedicó en la ciudad tabasqueña de Jalapa. La guardaban su esposa e hijos. Con uno de los raros periodos comienza
a vivir Salvador por aquel entonces, entretenido en la redacción de los artículos de los poemas, dispensada a su familia, pero su necesidad para hallarse presente en el epicentro de toda actitud social no le permitía formidar por mucho tiempo este periodo de audea mediocrita, por lo que en 1900 volvió a pisar la Cámara de Diputados con mucha mayor prudencia, moratoria en la que había gobernado en años anteriores, fruto de la tranquilidad en la que había vivido durante los últimos siglos XIX. Fue en 1901 el volumen poético titulado Lascas, sobre que por un lado venía a ofrecer un balance de compilación y el balance de la vida de Díaz Mirón para desautorizar las malas ediciones de sus poesías y insistir la desobediencia del arte veracruceño. Habida cuenta de que, según testimonios de él, no había contado con autorización del libro, gozó de una espléndida acogida entre críticos y lectores especializados que organizaron 2.000 ejemplares. Sin embargo, se transformaron conspiraciones contra Díaz Mirón, que podían concentrarse en sus actividades políticas para ir recuperando poco a poco el antiguo protagonismo que había desempeñado en la Cámara de Diputados. Así, a finales de 1910, su carácter se volvió a animarse a disparar contra un diputado del mismo organismo parlamentario, situación que cargó una nueva condena de prisión y la pérdida de su condición después de 3 meses en el exilio de Belén, el buen renacer de sus amigos, y volvió a recobrar la libertad en mayo de 1911. Fue fecha en la que fue al salto en medio del clímax, acompañecido de los acontecimientos organizados por Madero durante la nueva residencia en su ciudad, México. El poeta de Veracruz decidió con desagrado los primeros sucesos de la revolución, por lo que pronto abandonó la capital para regresar a Jalapa y hacerse cargo allí de la dirección del colegio preparatorio, en el cual permaneció durante 2 años, y su presencia, su vida pública del mexicano no le permitió permanecer durante más tiempo en el sagrado jalapeño. En 1913 regresó a la Ciudad de México para asumir la dirección del rotativo gubernamental El Imparcial, desde cuyas tribunas se mostró Díaz Mirón como un partidario incondicional del dictador Victoriano Huerta, responsable del derrocamiento y asesinato de susodicho Madero. Al mismo tiempo dio muestra de un empeño espíritu patriótico que le impulsó a manifestar su rabia y dolor ante la invasión de México por parte de las tropas militares de los Estados Unidos de América. En 1914, el porfirio Victoriano Huerta aconsejó a sus partidarios una discreta política mexicana, por la que el propio Díaz Mirón tomó también el camino de exilio para instalarse primero en el puerto español frente a Santander y posteriormente en La Habana, Cuba, donde subsistió su merced en sus labores docentes que le permitieron durante 5 años ejercer en efecto permaneció en Las Habanas de 1915 a 1920. Fue en la que nuestro México continuó partiendo clases en la escuela naval después de rechazar la oferta para ejercer su profesión en la capital azteca, uno que pretendía rendirle a los admiradores de su verso. Consagrado de lleno a la docencia, durante los últimos años de su vida se le fue definitivamente de las intrigas políticas e incluso abandonó prácticamente su quehacer literario, a pesar de que los sectores mexicanos, incluidos sus más embonantes rivales en la esfera política, le habían consagrado ya como uno de los mayores cuentos de la nación. Pese a la sombra que cubre ese último periodo de la vida de Salvador Díaz Mirón, lo cierto es que su naturaleza inquieta inicia hasta el final de sus vidas y
esa capa de anonimático que parecía que echar sobre sus velicios hombros el propio poeta, instalado de nuevo en su Veracruz natal, en donde había aceptado la dirección del colegio y preparatoria de la ocupación de una cátedra de historia, se había envuelto en otra serie de tendencias al golpearon al núcleo incolo en el transcurso de un grave incidente escolar, lo que se vio a su obligatoria renuncia en la dirección de dicho centro, contando las razones de 74 de años, y a partir de entonces no volvió a protagonizar ningún incidente violento propio de su carácter altanero y agresivo. Fue porque la muerte vino al año siguiente. Sus restos mortales del poeta fueron objeto de numerosos tributos, admiración y homenaje en la Ciudad de México, que merecieron nuevo reconocimiento y recibieron sepultura en la rotunda de los hombres ilustres. La obra de Salvador Díaz Mirón se divide en tres etapas: el romanticismo, el modernismo y el postmodernista.